Bueno, sí, esa es la realidad que está viviendo en este Sí, momento el Ecuador. Lamentablemente hay una especie de querer controlar no solamente una de las instituciones y poderes del Estado, que es la función judicial, sino que en este momento, como tienen control y mayoría en la Asamblea Nacional, también es otro de los espacios en los que se está dando la misma situación con el tema de los proyectos de ley económicos urgentes que ha enviado el Ejecutivo. Entonces, al tener ese tipo de control, ha aprobado como una aplanadora, lamentablemente, los proyectos de ley que en este momento, revisándolos ya todos, han sido inconstitucionales. Entonces, el Ecuador está atravesando una situación en que la transición hegemónica, en el que la derecha, la extrema derecha del Ecuador y más conservadora, quiere tomarse el poder no solamente para este periodo, sino que da cuenta de que quieren tomarse el poder para estar un largo periodo en esta disputa hegemónica que ha habido en el Ecuador. Bueno, es importante decirle al público y a todos los que nos miran que en el Ecuador la transición que se dio después de un largo periodo de un gobierno progresista y luego la transición con Lenín Moreno y Guillermo Lasso hacia la derecha y la extrema derecha y luego a terminar el periodo de Daniel Noboa, el periodo que le quedó inconcluso a Guillermo Lasso. La disputa hegemónica justamente no era solamente el tema de la polarización que creó como discurso la derecha de correísmo o anticorreísmo, sino es una disputa hegemónica de dos sectores. En este caso es la derecha y la izquierda ecuatoriana. Y la izquierda ecuatoriana ha quedado bastante presente, digamos, después de las movilizaciones del 2019 y del 2022, con una agenda pendiente por atender por dos gobiernos que no la atendieron, que son Lenín Moreno y Lasso. ¿Por qué quedó esa agenda pendiente? Porque realmente el Ecuador entró en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en la cual todos los sectores sociales han hecho resistencia a esa agenda neoliberal, a esas imposiciones que ha tenido el Fondo Monetario, porque lo que estamos viviendo en este momento no solamente son las consecuencias de la crisis económica y crisis institucional que quedaron también tras el COVID-19, porque el Ecuador fue uno de los países más afectados. No quiero decir que no pasó a nivel mundial, sin embargo, sí pasó particularmente en el Ecuador, que mientras la gente vivió el COVID, la gente vivió el ajuste económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, porque nosotros como país hemos firmado acuerdos con el Fondo Monetario. Entonces, lo que estamos viviendo ahora no solamente es una disputa de esa hegemonía, particularmente del sistema político, sino también es una cuestión con multilaterales como son el Fondo Monetario. Entonces, ¿cuál es la agenda, la propuesta que tiene el movimiento social? Es no al ajuste, no al ajuste en sectores estratégicos como salud y educación, que son los que más se han afectado ahora, pero sobre todo el tema de la reactivación económica. Se les ha dicho a los tres gobiernos, incluido al actual gobierno, que deben reactivar la economía, que deben reactivar la economía justamente para que no exista lo que en este momento tenemos. Tenemos pobreza, pobreza extrema, desempleo, jóvenes que no han podido acceder a la educación superior y ni siquiera a la educación básica. Entonces la situación en el Ecuador es crítica y a eso le sumas el tema de inseguridad, realmente la situación es grave. ¿Qué hacen los sectores sociales? En este momento han rechazado desde la CONAIE, desde el Pachacuti, se ha rechazado estos proyectos de ley, al menos que los últimos que ha enviado el Ejecutivo, y no solamente en este periodo, sino en el periodo que terminó, no hubo el periodo de Lazo, también hubo un proyecto de ley económico urgente que apuntó a subir, a incrementar el tema de la recaudación a través del IVA, con el pretexto de que estos fondos iban a ir hacia ser invertidos para el tema de combatir la inseguridad en el Ecuador. Lamentablemente, hasta ahora ni la Asamblea ni ningún otro espacio ha hecho una fiscalización de esa recaudación de los fondos porque se estimaba más o menos 1.300 millones en recaudación con el incremento del IVA para temas de seguridad, pero la inseguridad ha incrementado. Somos el país más violento, el segundo de la región más violento, y entonces todo el mundo se pregunta dónde está la aplicación de un proyecto de seguridad que realmente dé cuenta de que esos fondos han sido invertidos y que estamos disminuyendo la inseguridad, y no ha sido así. Mira, dos cosas, lo que dices tú es real, lo que estamos viviendo es una persecución a ciertos funcionarios que en este caso están en el sistema de justicia, cuando muchas familias en el Ecuador están esperando por justicia por más de 10 o 20 años y no se les ha solucionado sus problemas, ¿no? Entonces,
En este momento la justicia es a la carta, la justicia es bajo las necesidades del Ejecutivo y en el Ecuador, como en otros países, como en todos los países, se debe respetar la independencia y la autonomía de los poderes del Estado. En el Ecuador la Constitución lo dice. Lamentablemente sí, nosotros somos la tercera fuerza política en el Pachacuti, que es el espacio desde el que yo estoy, pero se vivió un proceso de elecciones que hemos pasado recientemente en Ecuador con una cancha inclinada. Ahí tenían que estar vigilantes todas las instituciones que tienen competencia, el CNE, el TCE, que son instituciones electorales que debieron revisar el tema, porque hubo un uso de los fondos públicos en campaña del candidato presidente que le permitió ganar. Ningún partido político podía luchar o ganar un espacio electoral cuando tienes al Estado trabajando para las elecciones. En este caso, también la Contraloría General del Estado debió revisar cómo se manejaron los recursos públicos para la campaña. Entonces, estamos viviendo una situación en la que varias instituciones están atrapadas en este momento bajo el poder del Ejecutivo. Entonces, en el mediano y largo plazo, ¿qué han hecho las organizaciones? Han empezado organizaciones no solamente como la CONAIE, como el Movimiento Indígena, sino también ahora sectores como el gremio de los abogados del Ecuador, el gremio del sector médico, están reclamando justamente que hay un retroceso de derechos en estos últimos proyectos de ley aprobados que no solamente afectan a los recursos que son para estas instituciones o estos espacios, sino que hay vicios de inconstitucionalidad en los últimos proyectos de ley. Y es real, uno cuando revisa los proyectos de ley, al menos hay el primero que se envió en este periodo del gobierno, se decía que era para combatir la inseguridad, cuando ya la Corte Constitucional se pronunció con respecto a declarar el conflicto interno, porque en el Ecuador no tenemos un conflicto interno. El conflicto es que no hay un control o en este caso un combate desde las Fuerzas Armadas y la policía al crimen organizado. Eso es un tema que le compete al Ejecutivo en temas de seguridad, pero no hay un conflicto interno en el Ecuador declarado, no estamos en una guerra. Lamentablemente es un tema de inseguridad que se lo puede controlar desde la fuerza pública. Pero por el otro lado, tenemos estas voces que tú dices y que están presentes en este momento hablando de inconstitucionalidad de las leyes, porque en el Ecuador el legislativo tiene un procedimiento parlamentario que en este momento ha sido violentado con las leyes. Se han aprobado incluso en segundo debate temas que no fueron debatidos en la mesa que correspondía y que fueron metidos a último momento, ingresados a último momento, reformas que han sido bastante complicadas y complejas para ahora lo que va a ser la sociedad ecuatoriana. Por un lado, afectando a la economía popular y solidaria, por otro lado, violentando la ley, no solamente la Constitución, sino la del procedimiento parlamentario, con la ley, por ejemplo, de integridad pública, en el que en las transitorias de una ley se ingresan como 20 reformas a 20 leyes distintas, cuando en el Ecuador tenemos un procedimiento en el que se dice que tiene que haber unidad de materia en los proyectos económicos urgentes. Y cuando vemos los proyectos de ley y los artículos que reforman 20 proyectos de 20 leyes, digamos, en el Ecuador, todas son de distintas áreas. Entonces se ha violentado la ley en el Ecuador. Y lo que estamos viendo es que es un ejecutivo que no va a respetar la ley. Con la última ley de áreas protegidas ha pasado lo mismo. El Ecuador tiene en la Constitución reconocidos los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Y en este momento, con el proyecto de ley de áreas protegidas, lo que vamos a afectar justamente son áreas que son de alta biodiversidad y que cumplen una función ecológica en el Ecuador y que en este momento se verían afectadas con el proyecto de ley que se aprobó.